Bienvenidos a La Oposición. Hoy tenemos un programa especial donde vamos a estar hablando de que si Morena desapareció todos los contrapesos, ¿quién vigila al gobierno? ¿Cómo vamos a saber ahora el rendimiento, las fallas, incluso hasta los aciertos que podría tener un gobierno si todos los contrapesos han sido desaparecidos? Y yo quisiera aquí iniciar dándole la bienvenida a mis amigos Miriam y Manuel. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Mike, gracias por este espacio. Bienvenidos y vamos a empezar hablando sobre el tema del Coneval. Me llama mucho la atención que si Morena lleva repitiendo tantas veces que la pobreza es algo que ya se acabó en México y que supuestamente, según ellos dicen, más mexicanos han salido de la pobreza gracias a esta forma de gobierno que ellos llaman, no que lo sea, de izquierda, ¿por qué entonces desaparecerías a la única institución, al único organismo que te podría ayudar a presumir eso? ¿Es que acaso son falsos sus discursos? Miriam, ¿qué opinas de este tema? Pues mira, el gobierno se ha vuelto juez y parte al mismo tiempo, ¿no? Elimina el Coneval, le transfiere esas actividades al INEGI, que pertenece al gobierno, y entonces es quien va a evaluar la pobreza en nuestro país. Casualmente, el Coneval señaló que aumentó 4.5 millones de personas la pobreza. Es algo que a la presidenta no le gustó y es uno de los motivos por los cuales lo desapareció. Es más fácil tener al gobierno que está de su lado para que evalúe esas características y obviamente sabemos cuáles van a ser los resultados de esa evaluación, que la pobreza disminuyó, que ya no hay pobres en México, que los programas sociales avanzan al 100% y que todos estamos felices y contentos. Es importante señalar que el Coneval tenía una rigurosa forma de realizar sus estadísticas. Era muy profesional y sobre todo independiente. Hemos perdido eso ya. Y es muy interesante lo que mencionas, Miriam, porque precisamente esto sería volver oficiales los otros datos. Así. ¿Qué va a decir el reloj? Lo que usted diga, señora presidenta. ¿Cuántos pobres hay ahora en México? Los que usted diga, señora presidenta. Y a mí me parece lamentable porque creo que esta crisis de los empleos y de la crisis económica y de la crisis de la pobreza, pues no son crisis como tal de Claudia. Este tema de que tengamos más pobres es un tema que viene del sexenio anterior, pero ahora le toca a Claudia maquillar las cifras, desaparecer el Coneval y decir, no, como creen, el obradorismo fue muy bueno. A mí me parece una falta de respeto a Claudia. Claudia debería decir, ¿saben qué? La verdad es que sí la regaron el sexenio pasado y empezar ella su propia historia, empezar su propio proyecto, empezar su propio gobierno. Pero desafortunadamente vemos que medidas como estas le siguen lavando la cara a López Obrador a través de esconder las cifras oficiales. Manuel, ¿cuál es la verdad de la pobreza en México? ¿Hay más pobres, menos pobres? ¿A dónde se fueron esas cifras? Pues la verdad, la realidad es decepcionante en todos los aspectos. Como bien decía mi compañera Miriam, ha aumentado la pobreza. En los 6 años que estuvo López Obrador frente al gobierno, pues la verdad, según datos por el propio Coneval, por eso lo eliminaron, es que realmente no ha habido avances pues notables, y es algo curioso porque han invertido año con año más y más dinero, o sea, millones, no hablamos de miles, hablamos de cientos de millones de pesos, y uno creería, bueno, si hay una inversión tan grande, significa que la pobreza efectivamente está disminuyendo, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Según datos del propio Coneval de 2016 a 2022, carencias como rezado educativo, servicios de salud y seguridad social, en vez de disminuir, se vieron completamente afectadas, aumentaron. Hay más mexicanos sin servicios de salud que hace 7 años, por ejemplo. Y en otras carencias, como calidad de vivienda, servicios básicos y alimentación, que sí disminuyeron, pues la disminución es prácticamente marginal. O sea, para la cantidad de dinero que están invirtiendo, hablamos de una disminución de 1% tal vez. O sea, entonces aquí lo que realmente le incomoda a Morena del Coneval no es que esté haciendo que está haciendo su trabajo, demostrando que su política social efectivamente no está funcionando, porque esto no se trata de dar dinero, de agarrar una fila de 100 personas y decirles aquí te dan 2,000 pesos, no, aquí se trata de evaluar, de conocer, de saber de causa qué es lo que necesita la gente, qué es lo que requiere el pueblo, qué es lo que realmente se tiene que atacar y justamente usar los programas sociales para mejorar la calidad de vida de esas personas y no simplemente usarlo como programas de clientelismo electoral como lo está haciendo Morena actualmente. Muy bien, y de hecho
aquí hay algo muy interesante y es, ahora, ¿quién lo va a medir? Sabemos que por un lado el gobierno, pero creo que el PRI como una alternativa de oposición que siempre ha sido muy propositiva, a ver, nosotros creamos esos contrapesos, nosotros creamos esas instituciones que calificarían al mismo gobierno, entonces lo que el PRI ahora trae es mencionar, pues si no son ustedes los que quieren crear instituciones de este tipo, vamos a encontrar el modo de que sí se mida. Y creo que lo que se tiene que medir y lo que se está proponiendo es, hay organismos internacionales que pueden absorber esta parte. Hay instituciones no gubernamentales, organismos no gubernamentales que pueden absorber la parte de medir la pobreza en México para que no tengamos solamente las cifras oficialistas mentirosas, truqueadas, maquilladas. Miriam, ¿cuál debe ser la postura de la oposición ante estas situaciones y cuál debe ser la propuesta? Pues mira, como ya te comenté hace un momento, al momento en el que todo pasa a manos del INEGI es algo muy complejo porque es gobierno evaluando a gobierno, ¿no? Yo creo que habría que tomar en cuenta las organizaciones pues de manera autónomas, aunque ya hay muy poquitas en México, para que nos puedan ayudar y hacer esas evaluaciones que realmente el mexicano pueda confiar en esas cifras. Yo creo que sí tendríamos que buscar algún organismo que pueda suplir, aunque sea en esa parte de la técnica y de la independencia, que es algo que sabemos que el INEGI no va a tener. Claro. Manuel, instituciones educativas, la UNAM, el Politécnico, la Metro, instituciones que el PRI creó, fomentó y robusteció a lo largo de los años, ¿tienen la capacidad presupuestal para absorber este tipo de mediciones, para hacer este tipo de investigación que nos ayude a ver realmente cómo va la pobreza en México? Realmente no, y justamente lo que hemos visto durante estos últimos años, de que justamente instituciones como el Politécnico Nacional o el UNAM, que es autónoma, tuvieron que estar peleando pues casi en estira al floja con el gobierno para que les dieran más presupuesto, porque yo como estudiante de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas, les puedo decir que el presupuesto que hoy se les otorga a las universidades públicas simplemente no es suficiente para las cantidades de actividades que tienen que desarrollar, y eso son solamente actividades académicas, administrativas, etcétera. Ahora, darles una tarea enorme, gigante y mucho más compleja como medir la pobreza de un país de 130 millones de personas, pues claramente es algo que va a sobrepasar las capacidades operativas de todas estas universidades, a pesar de que hagan un intento conjunto de llevarlo. Por eso tenemos instituciones como el Coneval, que sí en un momento se pensó, tal vez podíamos agregarlo al INEGI, porque al final de cuentas el INEGI y el Coneval hacen mediciones, hacen métricas, pero al final se decidió que no, porque el Coneval se necesitaba un organismo especializado que se dedicara justamente a evaluar la política social, y el INEGI, a pesar que es una institución priista y que durante mucho tiempo se desempeñó como una de las mejores instituciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues al final, incluso en este tipo de instituciones, se prefirió otra, principalmente para privilegiar la calidad, incluso si esto necesitara más presupuesto. Claro, porque las mediciones que hace el INEGI, hay que mencionarlo, tienen una naturaleza distinta. Ambos organismos hacían mediciones, pero no miden lo mismo, ni tienen la misma formación para interpretar esas mediciones. Y aquí me brinca otro tema, que es, lo del Coneval se podía ver venir desde el momento en que también quisieron tronar el INAI. La transparencia nunca le gustó a Morena. Eso es una realidad. Morena no compagina con la transparencia, y esa es la mayor evidencia de que las exigencias como un gobierno de pseudoizquierda que traían, pues nunca fueron congruentes, porque ellos pedían una democratización de los medios, una mayor transparencia, una rendición de cuentas de los gobiernos, y cuando llegan a ser gobierno, lo primero que hacen es reventar estas instituciones que precisamente miden cuestiones como la pobreza y que precisamente le piden cuentas al gobierno a través del INAI. Amiga, sobre la desaparición del INAI, ¿cuál es la opinión que tú tienes acerca de esto? Pues es básicamente tristeza y decepción, porque es un derecho de los mexicanos, es un derecho humano que consagra la Constitución en el artículo 6º. Entonces, no es posible que en otros países las personas puedan gozar de ese derecho y que su gobierno sí esté obligado a responder sus solicitudes de transparencia y de igual manera a cuidar y a conservar los datos personales. Es algo que hoy en México ya no tenemos, y ya no lo tenemos porque desapareció. ¿Qué es lo riesgoso? La materia de transparencia es una materia que mucha gente le llama nueva, pero no, llevamos más de 2 décadas
teniendo derechos en materia de transparencia y de datos personales. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa al gobierno? Pues que precisamente el INAI fue uno de los que destapó los actos de corrupción y el más reciente, el de Segalmex. O sea, ahí sí fueron 15 millones que no sabemos dónde están, qué pasó con ellos, ¿no? Y pues es obvio que ese instituto pues es incómodo para la presidencia, tan es así que lo desapareció. Entonces, lo preocupante aquí es qué va a pasar ahora con el derecho de los mexicanos a saber en qué se está gastando el dinero el gobierno. ¿Por qué no le dan a la ciudadanía el acceso a los contratos del Tren Maya? ¿Cuánto se gastó en lo del AIFA? ¿Cuánto se están gastando ahorita en los programas sociales? Casualmente esa información es clasificada. Y se ve ahora a Contraloría del Senado, que ellos la controlan. Claro, entonces volvemos a lo mismo. Una vez más, en otra institución, el gobierno es juez y es parte. Manuel, sobre este tema, que ahora el gobierno es quien absorbe las facultades de la transparencia, de la vigilancia, a través de una comisión dentro del Senado de la República que ellos presiden y controlan, ¿cómo puede ser posible que conozcamos la verdad si ellos la pueden encubrir libremente? De repente van a tener un ataque así de conciencia, de moral, de ética, y van a decir, sí, la verdad, sí somos corruptos y hay que confesarlo. Ojalá hicieran eso, ojalá fueran conscientes no solamente de su responsabilidad moral de ellos mismos, no solamente conscientes de su responsabilidad con su electorado, con las personas que representan, sino su responsabilidad con México. Y justamente el problema de la desaparición del INAI es que ahora las atribuciones que van a ser concentradas unas partes por el Senado y otras partes directamente con el gobierno federal, es que ese es el problema, ellos lo van a controlar, ellos nos van a decir qué es lo que quieren que ellos sepan, que ellos quieran que sepamos, qué es lo que quieren ellos que nosotros escuchemos, que digamos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy incorrecto este argumento de que es por temas de autoridad. Amigo, amiga que nos estás viendo, la desaparición del INAI nos va a salir más caro, porque la corrupción que hoy está llevando Morena es más costosa de lo que el INAI le cuesta operar en un año, y eso es una realidad. Pero a mí también me preocupa otra cosa, el uso político que pueda haber con esto, porque está claro que Morena no va a decir quiénes de sus gobernadores son corruptos, quiénes de sus legisladores son corruptos, o si la propia presidenta ha incurrido en actos de corrupción. Claramente no lo van a decir, pero si es un gobierno de la oposición, que hay que admitirlo. Si es un gobierno de la oposición que está siendo corrupto, hay que decirlo y hay que buscarlo y hay que perseguirlo y hay que castigarlo. Pero ahora lo que van a usar es que van a usar eso como un argumento y como un instrumento de persecución, de sometimiento, de hostigamiento político o incluso de fabricar pruebas, porque al final de ellos van a tener el control de lo que se va a decir. Entonces ya no tendremos un órgano autónomo, independiente, que nos diga las cosas tal y como son, y eso es una cosa también muy preocupante. Sí, ellos ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, y al final van a ser los únicos que van a poder medir, decidir, incluso imputarle culpabilidad a alguien si así se les antoja. ¿Y qué pasa? Que ya tampoco tenemos un poder judicial autónomo, que la Sala Superior y varios tribunales ya tienen a perfiles de Morena gracias a una fatídica, hay que decirlo, fatídica elección judicial. Entonces, ese es el último contrapeso del que quería yo hablar, que fue desaparecido. Porque no es desaparecido en estricto sentido, pero sí desaparecido mediante la cooptación con una elección deplorable y mediante un mecanismo que ya dijo la OEA fue un fracaso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que, como diría el Chapulín Colorado, ¿a quién podrá defendernos? Pues nadie. ¿Y sabes por qué nadie? Porque los que te van a defender, pues obviamente son los jueces del bienestar que vienen en los acordeones. Tenemos una Suprema Corte de Justicia del acordeón, de la nación, que pues es la que va a defender los derechos de los mexicanos, del gobierno. Entonces, pues es preocupante. ¿Quién me va a defender? Ni el Chapulín Colorado, amigo. Es más, ni Superman, ni Spider-Man. Olvídate de Batman, porque tampoco van a tener facultades porque no tienen aquí el juez del bienestar. Entonces ahora resulta que todo aquel que quiere decir, espérate, ese dato está mal, espérate, mis derechos han sido violados, espérate, yo tengo derecho a acceder a esa información. No, tú no tienes nada. Mientras no pertenezcas al régimen, mientras seas de oposición y no parte de la 4T, no existe el mismo trato. Ese es el problema, que la justicia ahora va a ser a contentillo, que la justicia ahora va a ser bajo la vieja premisa mexicana de a mis amigos
compasión y misericordia, pero a mis enemigos la justicia a secas. Y está bien si para todos fuera parejo. Ojalá hubiera justicia a secas para todos parejo. Pero aquí el tema es que se va a utilizar, como decía ahorita Manuel, como un mecanismo de control, de persecución política. Es la politización de la justicia. Y en ese sentido, creo que como opositores debemos de estar constantemente señalando esto, pero también proponiendo. Entonces quiero cerrar esta mesa con un poco de propuestas que nosotros veíamos mencionando de cómo se deben de generar los nuevos contrapesos. Manuel, ¿cómo generamos estos nuevos contrapesos? Pues en un principio que Morena renuncie a esta política que no va a llevar a ningún lado a nuestro país, de que solamente ellos son los buenos y el resto son los malos. Esto no se trata de si el PRI está contra Morena o Morena está en contra de la oposición. A ver, aquí todos estamos en común y a pesar de que tengamos nuestras diferencias políticas, ideológicas o cómo queremos llevar las cosas, al final todos concordamos en algo, queremos lo mejor para México. Entonces, creo que en primer lugar sería abrir el diálogo de nuevo. Algo que siempre caracterizó al PRI desde sus inicios con don Plutarco Elías Calles es que se buscó siempre el diálogo permanente y el consenso entre todas las fuerzas, concordemos o no concordemos, y es algo que también se vio en 1977 con la reforma política electoral, o la más reciente, la del 2014 con Enrique Peña Nieto. Hablar con todas las fuerzas políticas, que cada uno diga las preocupaciones de las personas a quienes representan, y con bases eso se vaya generando unos nuevos reformas y nuevas instituciones que agrupen a todas las fuerzas, que agrupen todas las visiones, que agrupen todas las maneras de pensar y las necesidades de todos, y no solamente las de uno que dice que representa a todos, que cual es completamente falso. Representan menos del 50%, bueno, representa el 50% de la población, ¿y qué pasa con el otro 50%? Entonces yo creo que, en primer lugar, abrir un diálogo con la ciudadanía, con las fuerzas opositoras, para que todas y todos podamos abonar esta causa llamada México. Muy bien, amiga, con la sociedad civil, incluirla en el diálogo, hacerla parte de todo esto, o por el rechazo que Morena le tiene, tener que excluir. Por supuesto que hay que sumar opiniones, hay que sumar votos y también pues establecer como un programa para salvar a México. No estamos para seguirnos hundiendo. O sea, necesitamos ser un país unido, necesitamos tener comunicación, como bien lo comenta, en esos aspectos de qué quiere México, hacia dónde va México, qué necesitan los mexicanos, ¿no? Hablando de jueces, pues yo creo que el buen juez por su casa empieza. Y en materia de transparencia, pues ya lo vimos, ¿no? El INAI desaparece y entonces las facultades van para la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Casualmente, la secretaria, en su declaración patrimonial, declara que tiene un departamento de más o menos 9 millones de pesos. Ay, humildemente. O sea, ¿cómo? Vamos a decir que es un gobierno donde no cabe la corrupción, ¿no? Así ganaron con esa bandera. Ponen todos los datos clasificados, toda la información y contratos. Sería muy bueno que empezaran a investigar de dónde salieron esos 9 millones para ese departamento que ella declaró, porque ni siquiera es que alguien lo esté platicando, ella misma lo declara y luego, siendo de anticorrupción, a mí me llama mucho la atención. Si gana menos que la presidenta no tiene un departamento así, pues me queda claro que puede haber algún acto raro. Sí, nos van a salir ahora la casa, no solo la casa gris, la casa amarilla, la casa roja, la casa morena, la casa... Entonces que empiecen por ellos mismos, que empiecen a revisar ese y muchísimos más temas que tienen en casita, ¿no? Para que entonces el mexicano pueda confiar en que efectivamente es un gobierno donde la corrupción no cabe. Una de las preocupaciones que yo creo que debe de existir entre todos los ciudadanos, todos los que ven este programa, mexicanas y mexicanos en general, es que Morena es demasiado ambicioso y han reventado todo lo que les genera el más mínimo contrapeso. El poder se está buscando controlar en una sola fuerza política y en una sola persona. Estamos corriendo al extremo más peligroso de cualquier país que se dice democrático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo que como oposición tenemos que hacer una grandísima, fuerte, robusta alianza opositora. Todos los partidos, todos los que se digan opositores tienen que estar ahí incluidos. ¿Por qué? Porque no hay manera de enfrentar a Morena si no es uniéndonos. Es correcto. Porque si dejamos que se sigan uniendo para reventar todos los contrapesos, para apropiarse de todos los poderes, para quitar los órganos autónomos y para perseguir a la oposición,
En 3 años no nos van a dejar país. O nos unimos o vamos a acabar sometidos todos, mexicanas, mexicanos, opositores o no opositores. Cada ciudadano va a acabar sometido a un gobierno que te quiere poner el pie en el pescuezo. Mensaje para despedirnos, Manu. Pues a la ciudadanía, no se dejen, vamos a seguir dando la batalla, ya sea el PRI por su propia cuenta, o si, como dice Mike, nos unimos todos. Ya se demostró que hay por lo menos 2 partidos que tenemos la comisión firme de defender a México. Ahí hay un tercero que se dice, pero pues no lo demuestra. Pero más que nada la ciudadanía, no se dejen, no se democracia está en peligro, lastimosamente, a pesar de que aquellos digan que por votar ahora el Poder Judicial o por tener más elecciones somos más democráticos. Claro que no. Una verdadera democracia se comprueba incluso con contrapesos que sean incómodos al gobierno. Y es algo que el PRI demostró creando instituciones que eran incómodas sí en su momento, porque nos decían nuestras verdades tal como eran, pero que eran necesarias para la democracia en nuestro país. Y más que nada para decirles, confíen en nosotros, seguiremos dando la batalla y que no se preocupen. Muy bien, amiga, mensaje para despedirnos. Pues yo quiero invitarlos a todos a que entiendan que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que te cuentan en una conferencia es real. Hay cifras incluso de las propias instituciones que no coinciden y que efectivamente son otros datos que son reales. Te invito a que cheques en internet. Hoy en día tenemos esa herramienta que es fenomenal. En internet puedes checar absolutamente todo lo que tengas duda de lo que yo digo, de lo que dice el gobierno, de lo que dicen cualquier tipo de persona. De verdad, checa qué es lo que está haciendo el gobierno, por qué y para qué. Y sobre todo en qué te afecta, porque hoy puedes decir, ay, es que eso a mí no me afecta. Híjole, ¿qué crees? Que sí te está afectando, y sobre todo a las generaciones que vienen. Muchas gracias, amiga. Esto fue La Oposición. Y en el programa de hoy hemos abordado cómo es que el poder sin contrapesos no es poder, es peligro. Yo soy Miguel Álvarez y te veo en el próximo episodio de La Oposición. PRI.